1994 afirmamos que Centros Regionales es semilla de la Universidad Rural Mexicana, el apellido que debe llevar nuestra universidad, nacional, rural o agrícola. Es un tema que ya cumplió más de 30 cosechas de mucha tinta y saliva de necesario debate. Los cambios registrados en el mundo y en México, en paradigmas, en modelos educacionales y agropecuarios, no han cesado de atropellarnos unas veces o incentivarnos en otras, pero en cualquier circunstancia, no fuimos ni somos universitarios absortos o perplejos. Somos mucho más que un organigrama al interior de la UACH. Hace 30 años partimos juntos como universidad y como centros regionales, y persistimos en la utopía de construirnos el núcleo de cambios para un modelo alternativo en la educación agrícola superior y en el agro y su mundo rural. No hemos cejado en esos empeños. Erigida una red de 9 centros regionales, en un esfuerzo colectivo, continuamos con la aspiración de cumplir como universitarios conscientes de la realidad del campo mexicano. Así, desde 1991 se inició la tarea de formar profesionistas aún más ligados a las necesidades nacionales y de los productores agrícolas, sin distinciones, creando la maestría en Ciencias del Desarrollo Rural Regional, que ya cuenta con 4 sedes y un renovado plantel de agrónomos. En 1995 se estableció la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, que forma profesionistas para ese rubro de nuestra variada geografía agrícola mexicana. Así, todos los cuerpos integrantes de centros vuelcan sus afanes en la materialización de las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación, servicio y difusión cultural. En esta actitud destaca su Centro de Investigación para el Desarrollo de las Regiones Cafetaleras, íntimamente vinculadas a los más de 300,000 productores tan afectados por la crisis de precios como el mismo aromático. Y en esta misma línea, pero con procedimientos científicos y modernos, un núcleo de investigadores y catedráticos continúa, pese a globalizaciones e importaciones de grano extranjero, preservando y creando nuevas estirpes de maíces criollos para servir a los productores más afectados por sequías y políticas que persisten en marginarlos de la tierra. Es el Centro Nacional de Rescate y Mejoramiento de Maíces Criollos, creado en 1992 al alero del Centro Regional de Occidente, con sede en Guadalajara. Este centro nacional tiene por objetivo esencial la conservación y aprovechamiento de la diversidad genética total de nuestro grano sagrado, de las razas de maíz existentes en México. Desde hace años viene entregando variedades mejoradas resistentes a sequía, de plantas con menor talla e, incluso, algunas destinadas a especialidades como las pozoleras o para tortillas. O sea, los ancestrales trabajos con maíz de nuestros pobladores originarios, que datan de 7,000 o más años de antigüedad, pese a transgénicos y grano extranjero subsidiado, siguen teniendo serios y apasionados protectores. Tales investigaciones, lideradas por el incansable Dr. Fidel Márquez, colimense y doctor honoris causa de nuestra universidad, no solo tienen por objetivo beneficiar a ejidatarios y milpas de tierras de temporal. También participan de sus resultados instituciones como el CIMMYT, CONACYT y varias otras universidades nacionales y extranjeras, e incluso empresas cerealeras. Con una renovada voluntad de enseñanza y de servicio, de seguir aprendiendo en tiempos de crisis lo que el mundo rural involucra, Centros Regionales mantiene en alto la utopía de mejorar y ayudar a devolverle al campo su riqueza productiva, ecológica y social. Con 30 años de vida, seguimos siendo una propuesta de futuro. El 30 de diciembre de 1974, bajo el impulso creador que fue la conversión de la Escuela Nacional de Agricultura en Universidad Autónoma Chapingo, un grupo de académicos pionero decidió pasar del texto a la materialización de los ideales, basados en la misma ley que creó la UACH y que, en su artículo 2, la faculta para establecer unidades regionales y centros regionales universitarios en cualquier parte del país, preferentemente en el medio rural. Esos académicos pioneros y visionarios pusieron la semilla del primer centro regional universitario del sureste, CRUCE, precisamente allí, en Puyacatengo. Pasados los años, este mismo CRUCE
También fue la sede en 1995 de una ampliación de la misión académica de centros regionales. Allí empezó a funcionar la carrera de ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, con 41 estudiantes, 7 de ellas mujeres. 4 años más tarde se titularon sus 2 primeros licenciados. Aquella primera semilla sembrada en Puyacatengo fructificaría en forma pujante para pasar a ser lo que es hoy el sistema de centros regionales. Tras los efectos del paradigma de la Revolución Verde, esos académicos, investigadores y agrónomos pioneros, imbuidos de una actitud crítica, coincidieron en la necesidad de que la metodología oficial para aprender los problemas del agro debería ser plural. Había que conocer y estudiar las partes de la agricultura nacional para entender el todo. Aplicar a la investigación el método científico para responder a las necesidades de un desarrollo nacional independiente y combatir el subdesarrollo, procurando, además de una adecuada planificación de la agricultura, especialmente la de temporal, elevar la productividad junto con los ingresos y el nivel de vida de los campesinos. En 1979 fue creado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el Centro Regional Universitario del Sur, y le siguieron, en orden cronológico, el Centro Regional Universitario Oriente, CRUO, en Huatusco, Veracruz, en 1979. En 1981, el año más prolífico para el sistema, fueron creados el Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán, CRUPI, con sede en Mérida, el Centro Regional Universitario Centro Occidente, CRUCO, en Morelia, Michoacán, y el Centro Regional Universitario del Noroeste, CRUNO, en Ciudad Obregón, Sonora. El año 1985 nació el Centro Regional Universitario del Centro Norte, CRUCEN, en El Orito, Zacatecas. 2 años más tarde, en 1987, se funda el Centro Regional Universitario de Occidente, en Guadalajara, y se cierra este capítulo fundacional en 1993 con la creación del Centro Regional Universitario de la Anáhuac, con sede en Chapingo para atender a una vasta región de estados del centro de México. Este desarrollo de centros regionales no es una simple suma de ámbitos geográficos ni de acciones administrativas. Se ha posibilitado gracias a una actitud colectiva, crítica y reflexiva de su plantel académico. El análisis regional, elevado a la cualidad de método científico académico único o esencial, posibilitó resultados relevantes para la caracterización y descripción de las regiones agrícolas de México, en cuanto a ecosistemas con sus predominancias y variantes sociales de organización campesinas e indígenas, formas de producir, así como el debate junto a esos protagonistas sobre alternativas y el futuro agropecuario del país. En sucesivos congresos, seminarios y encuentros de evaluación ha venido sometiendo su desarrollo al rigor creador de la crítica, incluyendo el del método de análisis regional. Pero en estos 30 años, varias constantes permanecen vívidas. La diversidad es el fundamento del quehacer académico del sistema de centros regionales. El contraste y la síntesis de la microrrealidad con la macrorrealidad del sector agropecuario acentúa propósitos y objetivos. La relación dialéctica entre ambas realidades incentiva la necesidad de adecuación o renovación de nuestro modelo académico para hacer más eficaces las funciones sustantivas de la universidad en lo que toca a centros regionales. Como centros regionales, seguimos siendo un proyecto agronómico de vanguardia, pero que persiste en mejorar constantemente sus contenidos y métodos educativos agronómicos. En suma, la historia de estos 30 años del sistema de centros regionales nos expresa que es posible construir un proyecto alternativo de educación agrícola superior. Una larga y debatida experiencia colectiva ha permitido mejorar la formación de sus académicos y conformar equipos plurales y multidisciplinarios en constante desarrollo. Centros está obligado a renovarse para consolidar y mejorar el modelo que dio origen a la UACH. Las numerosas demandas de instituciones campesinas y de productores, de pequeños pueblos, ciudades y estados para que Chapingo se establezca en esos ámbitos rurales con sedes, programas, apoyos técnicos o productivos, sistemas de educación abierta o a distancia, no es casual. Estas peticiones muestran, asimismo, que la esencial posibilidad de crecimiento y desarrollo de nuestra universidad no radica ahora en la centralidad de su campus histórico,
sino en la diversidad regional. Igualmente, basados en su historia, funciones, logros y desarrollo de sus similares funciones sustantivas, aspiramos a que el sistema de centros regionales universitarios sea reconocido institucionalmente como una instancia académica análoga a los departamentos de enseñanza, investigación y servicio. El plantel académico del sistema de centros regionales es un significativo y calificado contingente dedicado a la docencia, la investigación y el servicio. En casi toda la historia de la ENAWACH, la función de servicio tuvo una calificación secundaria. La entonces Subdirección de Centros Regionales, en un foro realizado en 1986 para evaluar esta función, concluyó que debía ser valorada y desarrollada para alcanzar un nivel similar al de docencia e investigación. Se le valoró como la herramienta para que la universidad se vincule con el sector social de productores del agro, el nódulo que amarre la teoría con la práctica. De esta manera, en centros regionales, la función de servicio pasó a ser parte integrante de la formación tanto del alumno, del futuro agrónomo, como del propio académico. En el primer Congreso Académico de Sistemas de Centros Regionales, realizado en 1988, se estatuyó en sus resolutivos, entre otros temas: las transformaciones de centros se orientan hacia la búsqueda de un mayor protagonismo en el desarrollo de las funciones universitarias sustantivas, enseñanza, investigación, servicio y difusión de la cultura. Son objetivos fundamentales de los centros la participación directa en la formación de profesionales de la agronomía y la contribución al conocimiento y a la solución de la problemática agrícola regional. Para ello, acuerda la generación de líneas de investigación que apoyen la enseñanza de los departamentos, con la finalidad de vincularlos más con la problemática de su área de especialización. Asimismo, Centros promovió una mayor valoración de los viajes de estudios de los alumnos, frecuentemente criticados porque además de breves y sinópticos, eran más de viajes que de estudio. De este modo, Centros incentivó tales actividades itinerantes con la oficina respectiva de la UACH, los departamentos, preparatoria y el entonces Departamento de Trabajos de Campo Universitario, DETCU. Con el establecimiento de los 9 centros, la universidad en su conjunto y sus departamentos ya contaron con sedes, instalaciones, catedráticos e investigadores que le darían una más alta calidad a estos viajes de estudio. El sistema de centros regionales cuenta en la actualidad con una planta de 183 académicos, los que están distribuidos en sus 9 centros y en las 4 sedes de su maestría en Ciencias del Desarrollo Rural Regional: Chapingo, desde 1991, San Cristóbal de las Casas, desde 1993, Morelia, desde 1995 y Zacatecas, desde 1999. Cabe destacar que de los 20 posgrados existentes en la UACH, esta maestría de centros ocupa el segundo lugar de importancia en cuanto a número de alumnos, un promedio de 35 por generación. De la planta académica de centros regionales, 50 de ellos son doctores, 93 maestros en ciencias, 32 licenciados y 8 técnicos agrícolas. Algunas de las actividades del personal de centros regionales son impartir cursos, seminarios y otras actividades destinadas a transferencia tecnológica, mejor aprovechamiento de las especies fitogenéticas, introducción de especies útiles y productivas y métodos de sustentabilidad de los recursos renovables, combate a plagas, control de la erosión, mejora de sistemas para ganado, agroforestería, agricultura orgánica, entre muchos otros. Esta ha sido una tarea incesante de centros en sus respectivas sedes geográficas. Centros Regionales ha sido siempre consciente de la importancia de la comunicación científica y tecnológica. Por esta misma razón, a contar de 1981, dispuso la creación de un comité y un sistema editorial. Esta actividad de difusión ha sido orientada a mejorar los contenidos de la educación agrícola superior y a temas vinculados a la promoción del desarrollo de las sociedades rurales, al análisis regional de la agricultura, a la tecnología agrícola, incluyendo con énfasis a la tradicional, al conocimiento de los recursos fitogenéticos,
la que incluye también un rubro sobre temas de educación y literatura. Una mirada sinóptica al catálogo de publicaciones de centros regionales, publicado en 2001, nos arrojaba hasta entonces una significativa suma de 21 folletos, 52 libros monográficos sobre agricultura, 4 textos literarios y 8 sobre educación. A esta producción editorial hay que añadir las publicaciones periódicas de cuadernos de centros regionales que hasta hace 2 años iba en su entrega 24ª, 38 ediciones del boletín mensual Aquí Centros Regionales y 38 números de la revista institucional más antigua del sistema de centros regionales, Geografía Agrícola. Por muchos motivos, Geografía Agrícola merece una reseña más amplia, fundada en julio de 1981 con el epígrafe de Análisis Regional de la Agricultura, y que para ampliar la tesitura de su ámbito científico, luego cambió por el Estudio de la Agricultura Mexicana. Acaba de cumplir 25 ediciones, 8 de las cuales fueron números dobles. Entre otros de sus muchos logros, Geografía Agrícola es la publicación científica nacional que realizó, con la participación del propio autor, la primera selección antológica de los principales textos del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, titulada precisamente Xolocotzia. Desde 1994, Centros Regionales, en coordinación con medios audiovisuales de la universidad, ha realizado programas de video para divulgar sus actividades. Por su calidad, 5 de ellos recibieron distinciones nacionales en festivales organizados por la NUYES. La ENAHUACH, en su siglo y medio de vida, es heredera de una dilatada tradición histórica y de un patrimonio que, en gran parte, está integrado al de nuestros monumentos nacionales. En este campo, centros regionales y sus académicos han realizado y realizan sostenidas acciones para su enriquecimiento. Discípulos del maestro Hernández Xolocotzi continuaron la colecta y la preservación de una de las más ricas colecciones de herramientas e instrumentos agrícolas que se guardan en el Museo Nacional de Agricultura de Chapingo, y ha sido Centros Regionales institucionalmente el que en estos 30 años de vida ha continuado la actividad tradicional de Chapingo por acrecentar la existencia de arboretum, jardines botánicos y agrobotánicos y el acervo de granos básicos que se envían para su preservación al Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, el más importante de México, y cuya sede está en nuestra universidad. Con este ánimo, la Dirección de Centros Regionales y su Comité Académico General se ha hecho parte de las iniciativas de grupos de profesores e investigadores dirigidos a la creación de jardines agrobotánicos. Gracias a ese entusiasmo, Centros Regionales cuenta en la actualidad con 5 de ellos. Por orden de fundación son Jardín Botánico Tropical del Cruce en Puyacatengo, 1974. Jardín Agrobotánico del Cruo en Huatusco, 1981. Jardín Agrobotánico del Crupi en Mérida, 1983. Jardín Agrobotánico del Crucen en Zacatecas, 1986. Y el Jardín de Orquídeas en el Cruz, en Oaxaca, 1998. Por la superficie que ocupan y las colecciones que guardan, ya son un reservorio que pertenece a la ciencia y a la cultura nacionales. Estos jardines de centros regionales no solamente sirven a los investigadores y a los alumnos de la UACH en sus visitas de estudios. Todas sus colecciones vivas son de las especies más relevantes de sus respectivas regiones y son un banco de germoplasma que también sirve para sostener y mejorar la producción agrícola. Se hacen visitas guiadas para estudiantes de la región y sirven para cursos y demostraciones a técnicos y productores. El sistema de centros regionales, su dirección, sus programas, sus académicos, investigadores, técnicos, personal administrativo y sus alumnos, en sus 30 años de vida, queremos reiterar que seguimos siendo simiente esencial de los empeños de nuestra alma mater y de los propios por arribar a la universidad que colme todas nuestras utopías.